Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Gabo querido. Santi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno. La verdad que celebro mucho siempre este tipo de encuentros. Sí, yo también, la verdad que para mí son muy gratos. Más una noche como esta, le avisamos a los oyentes, estamos grabando un viernes a la noche y vamos a poner sobre la mesa, poner en sus oídos el himno nacional argentino en la versión de Charly García, ¿no? Sí, sí, en esta idea de hacer rock y filosofía se nos ocurrió también echar algunos símbolos, algunas expresiones patriotas. Y por ahí podríamos decir por qué, ¿no? Porque nuestra idea era grabarlo entre el 25 de mayo y 9 de julio, hacer una especie de efemérides con eso, y encontramos, vinculado con el rock, el himno de Charly. El himno. Y vamos a disfrutar este momento grabando este programa sobre el himno de Charly. Carlos Alberto García Moreno, también como se conoce, ¿no? Como de hecho es su nombre. Ahora, qué lindo síntesis Charly, ¿no? ¿Cómo? Qué linda síntesis la de Charly, porque vos tenés un nombre larguísimo y ponés Charly. Charly García. Y ya está. Una maravilla. Una maravilla. Bueno, no vamos a extendernos demasiado con la carrera de Charly, cosas por el estilo. Vamos a tratar de centrarnos en el himno mismo, que es una canción dentro de un álbum solista de Charly, un álbum del disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Es un poco lo que hacemos nosotros sin los zapatos de goma. Sin los zapatos de goma. No nos ponemos zapatos de goma por una cuestión de no resultar medio payasesco a los vecinos acá de... Pero, bueno, disco de 1990, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. El himno se presenta en una versión rockera, novedosa, supongo yo, para la época. Sí, es el último tema, también. Es el último tema. Es el que cierra el disco. Yo no sé si vos, cómo sos de consumir la música, pero podemos ver, digamos, un disco como una obra también entera. Bueno, yo a veces estamos de acuerdo en eso. He discutido con algunas personas que escuchar temas sueltos es como leer capítulos sueltos de libros. Y entonces en ese sentido me parece, no te digo que haya un orden o una secuencia pensada, pero el disco como producto artístico es una expresión de algo. A mí me pasa más con la música que con la literatura o con la filosofía más concretamente. Me pasa, digo, más que tratar de entrar a un artista con la unidad que representa el álbum, el disco, digamos, me pasa eso más que con la filosofía. Yo puedo agarrar un capítulo de un libro en filosofía y ya está. Está todo bien. No tengo esa sensación de una unidad artístico-conceptual, por decirlo así. No, quizás medio... Bueno, en definitiva, un libro de filosofía claramente tiene un objetivo y se ordena en función de un objetivo y es un todo en sí mismo. Pero yo soy más irrespetuoso con los libros de filosofía que con la música. Yo siento que puedo aprender mejor el concepto de un artista o de qué va el artista, cierta esencia, por usar un término que no está muy de moda, pero siempre entrando por el disco entero. Filosofía Barata y Zapatos de Goma es un discazo además. Forma parte de un Charly en su mejor momento, el Charly de los 80. Uno, ¿de dónde ubica a Charly? Bueno, Sui Generis, La Máquina de Hacer Paja, de los Serú Girán. Bueno, Serú Girán, una maravilla. Todo es una maravilla. Toda la obra de Charly es una maravilla. Y los primeros discos, sobre todo los del 80, quizás esto es muy subjetivo, pero hasta mediados de los 90, de Charly son excelentes. ¿A vos te gusta Charly? Sí, no he escuchado mucho su obra solista. He escuchado mucho este disco, Filosofía Barata y Zapato de Goma. Después escuché mucho Sui Generis, también varias cosas de Serú Girán. Pero bueno, tiene una discografía tan vasta, digamos, que es un artista que hay que hacerse un tiempo para escucharlo. Así es. Pero bueno, es un poco la complejidad que yo doy por ahí, totalmente innecesaria. Pero como que me pasa un poco eso. Además tiene muchas épocas distintas. O sea, el Charly solista del disco Influencia no es lo mismo que Serú Girán. No, claro. Bueno, a mí, viste, eso es los gustos de cada uno. A mí Influencia es un disco que me encanta. Particularmente me encanta. Bueno, mira, pensemos un poco el tema del himno. Tratemos de meternos, de bucear un poco en el himno de Charly. Lo que podemos decir
primeramente es que generó algunas polémicas el himno de Charlie. Y si vos imaginate que es el símbolo, uno de los símbolos patrios lo pasan en las escuelas, los pasan en las radios públicas a las 12 de la noche, en la televisión. Es como una cosa compleja que además remite a mucho sentimiento de nacionalismo, y que Charlie, con su carácter irreverente, haga esas cosas o trate de emularlo, de haber tenido complicaciones. Bueno, ese carácter irreverente que vos mencionás no fue bien recibido por algunos ciudadanos. Pensé, por ejemplo, no, de verdad, es increíble. A mí todavía como argentino, como ciudadano de esta república, me llama mucho la atención que haya... Como un buen civil. Me llama mucho la atención que haya personas que se puedan molestar con esta creación, con esta versión rockera y moderna del himno de Charlie. Pero gente que se molesta como que dice, no me gusta en la calle. Que diga, bueno, no me gusta, no sería tan dañino. Gente que ha denunciado a Charlie García. Gente que realmente no le gustó y dijo, esto es antipatriótico. No sé exactamente qué dijo esa gente, pero tengo los nombres. Forman parte de mi lista negra. Empezamos con los scratches. ¿Empezamos con los scratches o no? Sí, yo creo que sí, porque hay gente que hay que denunciar públicamente. Sí, porque son ciudadanos peligrosos. Para mí, si vos te los encontrás caminando por la calle, capaz que te escupen o algo. Son gente fea. Este Carlos Horacio Hidalgo, en 1990, denunció a Charlie por el himno, porque le parecía que era un ultraje a los símbolos patrios. Pero ¿quién es? ¿Es una persona corriente? Es uno como vos o yo. Es un civil. Es estándar. Un ciudadano de a pie, ¿no? En el 90 pasó eso. Durante la década del 90 el himno de Charlie fue muy, muy escuchado. Y en el 2000 volvió a suceder. O sea, a Charlie le pasó que... O sea, una década, 10 años de gente quejándose. Sí, por lo menos al comienzo. Y en el 2000 hay antecedentes de una nueva denuncia que tuvo Charlie y que salió en algunos periódicos. Bueno, algunos jueces determinaron que no tenía fundamento esas acusaciones y no pasó más nada. Pero la denuncia en principio estuvo. Bueno, al respecto, si querés te puedo leer algo que dice el diario La Nación. Ay, me encanta. Me encanta porque... Tremendo diario, ¿no? Sí. El 28 de febrero del 2000. La Nación dice: la versión de Charly García es, objetivamente, una simplificación del himno nacional, tanto melódica y armónica como rítmicamente. Un teclado electrónico y una batería son el sostén fundamental del himno de Charly, como lo consignó un título. La melodía queda a veces planchada o escondida en la trama y se desdibuja, tornándose irreconocible en el estribillo "sean eternos los laureles", y en su final "o juremos". También los acentos rítmicos se esfuman en el estribillo entre golpes de batería. Si Charly quiso exorcizar o redimir el himno de sus versiones ceremoniales con un piano destartalado, desafinado y aporreado, que suena a porro, en nuestras escuelas... A charuto diría Feynman. Su misión está cumplida, pero su difusión radial, oficial, implica el riesgo de que los chicos, esta es la peor parte para mí, de que los chicos que admiran su talento incorporen dicha versión como único modelo. Mirá lo que le preocupa. No, pero es muy... Me encantaría escracharlo a este periodista también del diario La Nación, pero bueno. ¿Quién es? Hay que escracharlo porque es un periodista del diario La Nación. Sí, bueno. O sea, es la principal fuente que defiende los intereses oligárquicos. ¿Y quién es ese periodista? No lo tengo acá a mano. Pero es una publicación del 28 de febrero del 2000. Ahora, qué curioso, vos, bueno, has guardado la fuente, pero en un momento dijiste como hacen mención al fallo. Sí. Si este fallo quiere imponer o dejar que el himno circule, y vos fíjate cómo este diario mitrista, anda como aleccionando constantemente, o históricamente lo hizo. Sí. Frente a un acontecimiento que no le gusta, saca notas, generalmente son de editoriales, a veces con autores reconocidos, con periodistas reconocidos de su establishment, diciendo lo que hay que hacer y lo que no, y por qué está mal. No. Acá como diciendo, qué mal que estuvo la corte. Porque hay si bien han hecho denuncias frente al himno de Charly, la corte siempre falló a favor del artista y de la versión del artista. ¿O me equivoco? Sí, falló a favor de Charly. Claro, que el himno se pueda reproducir. ¿Y qué dice la Nación?
Bueno, esperemos que este fallo, que respalda todo esto casi barbárico, para ponerlo en términos sarmientinos, con un piano destartalado y partes importantes que se fuman, no pueda pervertir a nuestros niños en las escuelas. Exacto, sí. Si tu interpretación me parece de lo más atinada. Esa es la sensación que me da cuando leo notas como esta. Pero bueno, vamos a sacarnos esta cosa angustiante que nos genera leer algunas porquerías que escribe la gente Ay, qué cosa impresentable, de bajo intelecto. Bueno. Y vamos a tratar de levantar las virtudes del himno, o quizás podemos ya no tanto centrarnos en la canción de Charlie en sí misma, que cualquiera de los oyentes puede escucharla en su casa y realmente disfrutar, porque es una versión hermosa. A mí en lo particular me parece muy linda. Pero sí estaría bueno agregar algunos datos ahora a modo de introducción, ya corriéndonos de Charlie, pensar un poco en el himno. En el himno no tanto como canción de Charlie, sino como, llamarle, discurso. El himno tiene un origen concreto, que fue el 24 de mayo de 1812. Ese es el primer dato histórico relevante respecto al himno, a lo que hoy se conoce como himno nacional argentino. Claro. 2 años del primer cabildo abierto. 2 años, exacto. Sí, 2 años, casi 2 años, exactamente. Hubo una obra teatral ese día, el 24 de mayo de 1812, repito. Una obra teatral que se llamó justamente el 25 de mayo. El director de esa obra fue Luis Morante y terminaba la obra con un himno que había escrito él y había sido musicalizado por un español que se llamaba Blas Parera. Bueno, había un espectador entre la gente que estaba disfrutando de esa obra, que es el famoso Vicente López y Planes. Él se inspiró, quedó emocionado al disfrutar de esa obra teatral, fue a su casa y esa misma noche escribió la primera estrofa del himno. Esto, 2 meses después, el 22 de julio de ese mismo año, el triunvirato le sugiere al Cabildo que mande a componer la Marcha de la Patria. Es la primera denominación de lo que hoy conocemos como himno nacional argentino. Marcha de la Patria o Marcha Patriótica también le dicen. Esto en el 1812. En 1813, la Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra. Claro, acá tengamos en cuenta una cosa, que estamos entre 1810 y 1816, estamos en pleno proceso de liberación de España. Por decirlo de alguna manera, estamos en todo ese proceso de independencia. Entonces era fundamental generar una identidad propia. Y el himno viene a ser como un corolario de eso. Bueno, acá nos estamos metiendo... No, es solo como un dato de color que se me ocurre dar. Está bien, está perfecto. Como para contextualizar, no es que al triunvirato se le ocurrió sugerirle al Cabildo porque quieren escuchar música de fondo. Es parte de un proceso, de una gestación más compleja. Bien, la asamblea entonces ordena la composición de la letra, una nueva música que también se le asigna al mismo español, Blas Parera, y entonces el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, se canta el himno, ella lo canta de hecho, por primera vez. Y así sucede en los días siguientes. Este himno se conocerá, esta marcha patriótica o marcha de la patria, se conocerá como Canción Patriótica Nacional, Canción Patriótica, y recién en 1847 se conocerá como Himno Nacional Argentino. Primeros datos como para tener en cuenta de lo que ha sido el itinerario histórico, por llamarlo así, de esta canción que Charlie tomó y bueno, hizo una versión. Hay que decir que la letra, metiéndonos un poco más en el contenido en el que vamos a ahondar ahora, la letra es marcadamente independentista y anti-española, porque el himno que nosotros conocemos actualmente es una versión restringida del himno original o de la marcha patriótica original, que es mucho más amplia. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, a partir de la década del 60 en el siglo XIX se empezaron a hacer modificaciones. Por un lado se hicieron modificaciones musicales, se cambió el músico básicamente. Se le asignó la música a Juan Pedro Esnaola. Él hizo una versión orquestada, como más rica, supuestamente más rica armónicamente de la versión que existía hasta el momento de Blas Parera. Y bueno, y sobre todo a partir de esa época y más en la presidencia de Roca, se empezaron a hacer algunos recortes sustantivos del himno, porque había desaparecido ya ese furor antihispanista propio de los primeros años de la revolución. Entonces se le metió tijera y tenemos el himno como lo conocemos hoy, recortado.
que es el que también reproduce Charlie, pero no porque él sea un antihispanista, sino porque, bueno, es el que pasa en las escuelas, el que todos conocemos. Es el que todos y conocemos. todas conocemos. Exacto. Durante el siglo XX es el himno que tenemos como símbolo nacional. Ahora bien, bueno, hablamos un poquito de Charlie, brevemente, mencionamos un poco el marco de esta versión del himno. Tiramos algunos datos históricos que quizá al oyente le puedan resultar relevantes acerca del himno. Y creo que ahora podemos ahondar sobre un poco el contenido, quizás. Exacto. O sobre algunas cuestiones que tienen que ver, que tienen que ver con el contenido. Ciertas lecturas que se pueden hacer del himno, ¿no? Sí, ciertas porque lecturas. Es realmente rico. Vale aclarar, digamos, que este es nuestro segundo programa, digamos, nuestra segunda canción que vamos a analizar. Vamos a cambiar un poco la metodología que vamos a utilizar, porque me parece que lo amerita. Nosotros tranquilamente podríamos encontrar un montón de disparadores filosóficos dentro del himno, pero al ser una canción que no fue pensada para ser un tema de música, como vamos a hacer como hicimos en el programa anterior y como vamos a hacer posteriormente, sino es esto, la marcha patriótica. Es como la canción que va a representar una patria. Entonces, merece otro tipo de abordaje. Vos lo habéis dicho muy bien, en un momento lo vamos a tomar como un discurso. Y vamos a ver de qué carácter es este discurso. Podemos entender el discurso no solamente como algo que se dice, sino como algo que va a plasmar ciertas ideas en el orden de otros discursos también que estén dando vuelta. Para eso vamos a tener que remitirnos un poco al himno en su versión original. No lo vamos a cantar, ni a leer, ni a reproducir porque es bastante largo, pero sí vamos a tomar algunas ideas o algunas estrofas para rescatar algunas ideas y poder ir armando más o menos cuál es el espíritu del himno. Bien. Después vamos a ver un poco mejor qué es esto del espíritu, porque va a venir a cuenta de lo que vamos a hablar. Pero vamos a pensar una cosa. Vamos a ir pensando que el himno surge en un contexto donde había que hacer una patria, ¿no? Había que forjar una nación y lo primero que se pide es, bueno, hagamos una canción. Entonces tenemos una estrofa del himno que dice: se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido el león, a sus plantas de los pies, ¿no? Digamos el león rendido a sus pies. Esto marca un origen de una nueva y gloriosa nación. Acá hay como un punto clave. Hay algo nuevo que aparece sobre la faz de la tierra. Ese es uno de los caracteres un carácter que se quiere dar al himno también, para marcar eso. Después hay algo que me gustaría que lo conversemos un poco. El himno tiene estrofas que hoy por ahí en día serían casi impensadas. Estrofas no, tiene una estrofa particularmente que nos sonaría raro. ¿Cómo cuál? ¿En cuál estás pensando? Estoy pensando en esta, ¿no? Se conmueve del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Hay una mención de los incas directamente, ¿no? Es que el Inca, se conmueve en su tumba porque ve la renovación de sus hijos en esta nueva patria que se está forjando. Uh-huh. Y eso como que nos rompe totalmente un poco el esquema que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que pensamos? Inca, Perú. Listo. ¿Y cómo hacemos para contextualizarlo o como para entender que los incas estén metidos en lo que sería no solo parte de nuestra nación, sino como protagonistas también? Porque se menciona a los incas en el himno argentino. ¿Y qué tendría que ver esto? Es interesante lo que planteás. El vínculo inca con la Revolución de Mayo de 1810. O, si vos querés de manera más amplia, la cuestión indígena. Pero ya que mencionás el tema de los incas en particular, que lo traes a colación, dado que está en la versión extendida del himno, yo sabés que acá tengo una cita de un artículo que estaba leyendo anoche. No me podía dormir anoche y me puse a leer un artículo de una chica, de una mujer, que se llama Inés Torres. Perdón, ¿qué dije? Luisina. Luisina Inés. Mezclé Luisina con Inés. Luisina Inés Torres. No sé si será una antropóloga, una historiadora. Bueno, soy una investigadora del CONICET. Y en el 2015 escribió un artículo que se llama Entre el Alto Perú y las Pampas, los pueblos indígenas en el pensamiento de los dirigentes revolucionarios del Río de la Plata. Y acá hay un fragmento que viene muy a cuento de lo que estás vos poniendo sobre la mesa. ¿Querés que te lo lea? Sí, no, por favor, porque además es como que tus inquietudes aparentemente están en consonancia con las mías. Sí, estamos porque conectados. yo leo los incas en el himno y vos ya
Leíste un artículo de eso. Claro. Bueno, mira. Dice, el discurso revolucionario, la estoy citando esta chica, el discurso revolucionario se refería con gran frecuencia a una sociedad indígena del pasado, cuyo centro había sido precisamente el Perú-Alto Perú, los incas. El pensamiento incaísta, que desde hacía décadas impregnaba, sobre todo en dichas regiones, pero también en el sur de la América española, gran parte del pensamiento hispano-criollo, resaltaba con un importante componente mítico la gloria y el esplendor que dicho pueblo había tenido en una época pasada. Perdón, ¿puedo hacer un impasse? Por favor. El último renglón de esta estrofa que leí, bueno, los últimos dos como para que tenga sentido, dice, lo que ve, o sea, los huesos incaicos, lo que ve renovado en sus hijos de la patria el antiguo esplendor. O sea, hasta casi las mismas palabras, mira. Es verdad. Bernardo de Monteagudo retomó especialmente la figura de Atahualpa, gobernante inca depuesto y asesinado por la expedición de Francisco Pizarro casi 300 años atrás, en su diálogo entre Atahualpa y Fernando VII. En dicha pieza literaria, el protagonista Atahualpa compara la esclavitud del soberano español a manos de Napoleón Bonaparte con la opresión sufrida por indígenas y criollos en la América colonial. Y finalmente convence a Fernando VII del carácter legítimo de la demanda independentista americana. Esta identificación entre indígenas incas y criollos en el sufrimiento causado por la explotación española será un recurso muy utilizado en los discursos revolucionarios de diversas regiones americanas que habían estado bajo dominio español. Por otro lado, en un artículo publicado también por Monteagudo en la Gaceta de Buenos Aires, Atahualpa aparece como un referente y un modelo a seguir. El texto termina: firmeza y coraje, mis caros compatriotas. Vamos a ser independientes o morir como héroes, imitando a los guatimocines y atahualpas. Guatimocines, acá hay una nota al pie, dice, es uno de los nombres dados por los españoles a Cuauhtémoc, último gobernador azteca. Un año más tarde, la marcha patriótica, acá continúa, ¿no? La chica es una cita larga, pero creo que vale la pena. El himno, digamos. Claro, exacto. Lo que estamos leyendo nosotros. Exacto, sí. La versión de lo que cantó Charlie, pero en su versión extendida. Un año más tarde, en 1813, la marcha patriótica, declarada única canción de las Provincias Unidas por la Asamblea del año 13, expresaba, y acá viene la estrofa que vos señalaste. Mirá, ahí va. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Bueno, como que podríamos pensar, si nos osamos hacer esta hipótesis, de que el himno en tanto discurso tiene un carácter amerindio. Bueno, es una afirmación fuertísima. Esa es fuerte, pero está buenísima. Pero hay fundamentos por este llamado a los incas como parte de un pasado propio, ¿no? De lo propio. Pero además hay un pasado propio que no solo responde a una especie de historicidad, sino, como dice el himno, el antiguo esplendor. Hay una edad de oro. Exacto. En el momento incaico, que ahora los huesos de los incas ven en sus hijos, que está empezando a florecer a través de la creación, de cómo da origen la República Argentina. Estamos hablando del himno argentino. O sea, hay que siempre focalizarnos desde nuestro territorio hacia cómo interceptamos otros territorios. Porque también hay una diferencia entre el Virreinato de Río de la Plata y el Virreinato del Perú. Eran dos virreinatos distintos. También hay que tener en cuenta que en el himno se menciona la palabra argentino. Sí, totalmente. Pero la palabra argentina no tenía el significado que tiene hoy. Hoy decimos Argentina y nos imaginamos un mapa, un estado-nación situado geográficamente de la manera en que está situado. Incluso el territorio, no era lo mismo. La Patagonia no era parte del territorio argentino. La Patagonia, claro, es que lo argentino en realidad no existía. No. También, por eso es marcha patriótica. Argentina todavía no existía. Recién, como vimos, en 1847 se le empezó a llamar himno nacional, como habíamos dicho. Si te parece, continúo con la cita. Además de identificar a los artífices del movimiento revolucionario, criollos en su mayoría como hijos del Inca, esta estrofa
establece la profundidad temporal de la patria, que recupera su antiguo esplendor. Mirá que en sintonía. Ah, mirá. El oyente va a pensar que estamos de acuerdo. Todo esto lo planeamos, pero no. En una supuesta continuidad entre el Imperio Incaico y las Provincias Unidas. Al mismo tiempo, dicha continuidad implicaba una posible vía de legitimación de la voluntad rupturista de la retórica independentista y de la forma de gobierno monárquica que se evaluaba implementar. Con este último punto se encuentra vinculada la idea de instaurar una monarquía incaica conocida como Plan del Inca, propuesta por Belgrano. Y por supuesto, ¿quién podría tener semejante idea maravillosa? En una sesión secreta del Congreso de Tucumán. Si bien no llegó a concretarse dicha propuesta, fue objeto de acalorados debates en la prensa periódica y en diversos documentos encontramos opiniones favorables a la restauración de la Casa de los Incas por parte de líderes militares destacados como Martín Miguel de Güemes y José de San Martín, además del propio Belgrano, quienes combatían a los realistas en diversos frentes. Esta vertiente incaísta también constituye una de las áreas más estudiadas del discurso revolucionario relativo a los pueblos indígenas. Larguísima la cita que hicimos, pero creo que vale la pena enteramente. Voy a decir dos cosas, Santi, con respecto a esto. Por favor. Primero, no es un dato menor saber que el Acta de Independencia de 1816 no solo fue escrito en español, sino que también en quechua y en aymara. Y después lo último ya es una apreciación más personal, o si se quiere decir subjetiva, que es fascinante que se reconozca a Güemes, después de tanto tiempo, como un prócer. No sé si como un prócer, pero que se pueda haber un día, un feriado, en honor a su muerte, que se lo reconozca como una figura importante de la independencia. Me encanta. No vamos a entrar ahora en lo que fue Güemes. No, porque nos vamos por las ramas, Sí, pero sí. que a nosotros nos encanta irnos por las ramas también. Un poco sí, pero bueno, pensándolo como un revolucionario marginal o como un marginal de esa revolución, que estuvo en sintonía con la de Belgrano y con la de San Martín, siempre fue como un excluido. Sí, en ese sentido. Nunca sí, se dio sí, bola, porque además él no era porteño tampoco. no era porteño y ¿qué hacía? Manejaba a los indios del norte. Es Claro. como que casi un cargo menor. Los infernales de Güemes. Los infernales. Güemes y sus infernales que resistieron las avanzadas realistas como pocos. Pero bueno, qué bueno que hoy se reconozca. Bueno, acá tenemos entonces esta cita que va muy en sintonía con lo que vos mencionaste del carácter, llamémosle amerindio, o el sí. espíritu amerindio que podríamos pensar que originariamente ha tenido el himno nacional. Sí, hoy en día marcha patriótica. Sí. Hoy podríamos pensar un montón de categorías más, pero bueno, por ahí amerindio también tiene mucho que ver con ese momento, entre esa cuestión de lo americano y lo indio, si bien no es repito, ¿no? Un lenguaje que hoy en día se revalide, pero bueno, lo podríamos pensar así. Después, ¿tienes algo más para agregar, Santi? No. Con respecto a esto, como para pensar el discurso, ¿no? ¿Qué carácter discursivo tiene el himno? Ya dijimos que un poco es un carácter originario, o si por ahí hay otra palabra más precisa, informame. Que puede tener un carácter amerindio, ya dimos algunos precisiones. Y ahora voy a arriesgar un poco más. Bueno, porque... más que un carácter amerindio. Sí, porque viste cómo es esto, qué sé yo. El que no arriesga no gana. Bueno, vamos. El que no llora no mama y el que mama es un gil, dice el tango. Así que vamos a decir que también el himno tiene un carácter americanista. Bueno. No estoy muy convencido, pero te voy a leer tres estrofas. A ver si te convence. La primera estrofa vamos a bardear a los españoles, a los invasores. Vamos a hablar con términos apropiados. La segunda vamos a ver invasores de qué. Entonces continúa en un momento diciendo el himno. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levanta, provocando a la lid más cruel. Está hablando especialmente de los invasores, que tienen ese carácter. Son pestíferos, sanguinarios, provocativos, crueles, casi un horror. ¿No lo ves sobre México y Quito arrojando su saña tenaz? Y cual lloran bañados de sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿Y no los ves sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir?
¿No lo veis devorando cual fiera todo pueblo que logran rendir? Hermoso. Pero esto es la perspectiva regional que tiene el himno, cuando no solo se posiciona y dice, acá estamos nosotros, los argentinos, la patria nueva que está surgiendo, junto a los incas, que también son parte de nosotros, sino que estamos combatiendo un enemigo común. Bien. Pero ese enemigo común, si bien acá no lo menciona explícitamente, es el que invade otras capitales, otras ciudades que tienen que ver con la región. México, Quito, Cochabamba, La Paz, Potosí, Caracas. Digamos, hay una perspectiva regional de por lo menos Sudamérica, no, incluso más, porque dice hasta México, latinoamericana, o sea, todo lo que era dominio español, el himno argentino lo contempla como parte de esta lucha o de este espacio de independencia. Y después, como para darle un carácter más, porque ya le estuvimos diciendo que es un carácter originario, en el sentido de que es como una génesis. El himno dice, acá estamos nosotros, que somos los nuevos, que tenemos una perspectiva amerindia, que somos americanistas. Te explica un cómo, o sea, qué es lo que hacemos acá y cómo lo hacemos. Y el himno tiene un carácter de defensa y un carácter también de belicosidad. De belicosidad, claramente, sí. Eso es notorio, es la función que cumplía en tiempos de ciertas turbulencias con los españoles. Pensá que todavía la declaración de la independencia no había sido realizada. Sí, era la lucha entre los patriotas y los realistas, estaba muy viva todavía. Y te voy a leer algunos fragmentos. Simplemente como para generar algo anecdótico, pero que quede esta idea del carácter belicoso que tenía el himno. Bien. O por ahí no tanto, pero bueno, vamos a ver qué sale. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, en su marcha todo hace temblar. Acá está hablando del ejército argentino, que está de alguna manera protegido por Marte. Sabemos quién es Marte, el dios de la guerra. Entonces, la cuestión que plantea el himno es que somos una nueva nación que no solo estamos incorporada al antiguo esplendor de la patria incaica, porque acá así lo dice, sino que también está protegida y llevada adelante por Marte para enfrentarse a los invasores, en donde un momento dice: a vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor, vuestros campos ya pisan contando tantas glorias hollar vencedor. Y acá me parece importante marcar una cosa, que usa la palabra invasor. No usa ni conquistador ni español. Es un invasor. Sí, sí. Es algo que irrumpe con su identidad y de una manera violenta, porque el invasor lo que hace es irrumpir de manera violenta. Y está bueno ese término utilizado ahí, porque lo enfrenta o utiliza la belicosidad que después en otras estrofas del himno también se ve para defenderse de esa invasión. Sí. Y esa invasión no solo es hacia Argentina, sino que también es hacia México, hacia Quito, hacia Cochabamba, hacia La Paz, hacia Potosí. Hacia todo el continente. Hacia toda Latinoamérica. Hacia todo el mundo hispánico. Porque en definitiva, uno dice actualmente, para entenderlo, y esto está bueno señalarlo, habla en términos de Argentina, México, Perú o lo que sea. Pero en esa época no se pensaba de esa manera porque básicamente estos países como los entendemos hoy no existían. No existían estas naciones. Podemos pensar que el himno tiene un espíritu, siguiendo esta hipótesis que vos aventuraste, del espíritu. Del espíritu del himno como discurso político que trata de encarnar cierto, espíritu de época, digamos. Igual, sí, podemos decirlo porque después vamos a arriesgar algunas hipótesis como para ver qué tan sustentable es, pero Bien. Lo vamos a mencionar. Bien, en ese caso, el himno se presenta o hace referencia a todo lo que es la región de lo que hoy llamaríamos Latinoamérica, que es, lo que eran las colonias españolas, básicamente, ¿no? Sí, sí. El antiguo mundo hispánico. Y ciertas fuentes principales de riqueza, porque menciona Potosí, Cochabamba y La Paz. Claro. Espacios en Bolivia en donde sigue habiendo extracción de riqueza fuerte y que los españoles que ya lo han visto en su momento. Pero bueno, eso es otra cosa para tener en cuenta en otro momento. Yo sabes que te propongo, Ajá. Gabo querido, que empecemos porque vos tenés un material interesante de una discusión filosófica, ¿no? Que sí, algo así traje. Podés quizás dar como un adelanto como para
cerrar este programa acá. Capaz que podemos cerrar este programa y entrar de lleno en una discusión filosófica acerca de qué, Gau. Y mira, tiene que ver con la cuestión de la independencia también, que es lo que recalca el himno. El himno expone una independencia política, pero nosotros, como personas de filosofía, si se quiere, nos interesa... Si se quiere, no. Somos de filosofía, no. Tampoco dudemos de lo que somos de filosofía, hagámonos cargo. Bueno, que podemos abordar tantas materias que no nos importa nada. Sí. Pero bueno, si nos ponemos estrictamente en el plano filosófico de las ideas, podemos pensar, bueno, si el himno aboga por una independencia política, ¿qué pasa con la independencia de ideas? Ajá, bien. ¿Hay ideas en los independentistas? Por supuesto. Pero son otros planteos a los que me gustaría traer a colación, en donde directamente hay personas que dicen, bueno, gente, existe una filosofía latinoamericana. Epa, bueno, pasamos del himno a la existencia de una filosofía latinoamericana. Es que de alguna manera vamos a ver cómo se conectan. Quizás de una manera metodológicamente incorrecta, pero no nos importa pero a la nada. Gente de filosofía no nos importa nada. No nos importa nada porque no hay metodología para investigar filosofía. No. Así que... Bueno, es una excelente propuesta para un segundo programa. Yo sabes lo único... Mira, yo como soy un morenista... totalmente, sí, soy yo. Violento. Sí. Voy a decir que ¿sabés qué dijo Moreno? Por favor, contame. En noviembre de 1810. Seguro que ¿sabés? Que lo sabés de memoria, todo. No voy a tirar ninguna frase así. Voy a decir un término que él utilizó, que no se usaba en esa época, que es emancipación. Qué lindo. A ver, repetido. Emancipación. Oh. Bueno, basta. Menos mal que terminamos el programa. Bueno. Emancipación. Hermoso. Mariano Moreno, noviembre de 1810. El padre del periodismo argentino. Mariano Moreno, entonces, en la Gaceta de Buenos Aires, que era el periódico en el que él difundía sus ideas, en pleno auge revolucionario, hacia noviembre, creo que fue en noviembre de 1810, usa el término emancipación. Esos escritos de Moreno, que fueron publicados en 4 o 5 días, se conocen, tienen un título muy, muy conocido, que es sobre el Congreso convocado... bueno, no me lo acuerdo, mirá que genial. Tan morenista no sos al final. No, bueno, pero mi memoria es mala, Igual yo le quiero hacerte una pregunta, pero vos hablá, yo te hago una pregunta, vos contestás y cerramos el programa. Sí. A ver, dale. No, seguí hablando de lo que estás diciendo. Pensé que me ibas a hacer la pregunta. No, por eso, yo quiero que esa pregunta cierre. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Solo quería decir eso de Mariano Moreno, que es un prócer al que tendríamos que todos tener muy, muy presentes. Bien, ¿el plan de operaciones fue escrito por Moreno? Hay un texto... ¿Sí o no? Y cerramos el programa. La respuesta concreta es no. Listo. No, pero pará. Bueno, voy a decir esto. Durante todo el siglo XX se ha escrito acerca de si el plan de operaciones fue escrito por Moreno o no. Un historiador famoso, clásico ya de la década del 20 y en adelante, que se llamaba Ricardo Levene, sostenía que Moreno no había escrito el plan de operaciones. Pero como a mí, viste que yo te lo digo acá entre nosotros, Gabo, que no nos escucha nadie, me parecía medio un radical liberal, así ese corte así que no le gusta, que hablen de violencia, ¿no? O sea, me parecía que podía estar equivocado este muchacho. Pero hay un estudio de 2016, creo, de un autor que te lo menciono en el próximo programa porque no me acuerdo cómo se llama, que escribió, esto es hace 3-4 años, Sí. Una investigación donde el tipo da cuenta de todo este debate histórico, centenario, y dice que no fue escrito por Moreno y da unos documentos, da fuentes, digamos, da argumentos válidos, bien asentados en fuentes que parecieran tener cierto carácter incontrovertible. Ahí sí respondí tu pregunta. Bueno, bien. Era una pregunta para picantear nomás. Sí. Y de paso, para allá que sos tan morenista, para que nos demuestres y has pasado la prueba. Así que, bueno, para la próxima te regalamos una remera con la cara de Moreno. Ay, qué lindo. Bueno. Y la próxima hablaremos un poco sobre este debate. Vos nos vas a traer un debate concreto y la gente va a estar... Sí. La gente te va a gritar cosas. Ay, Gabo, sí, te va a tirar
no sé, bombachas, te van a tirar las chicas, te van a tirar cosas. Mira, yo espero que... Calzoncillos. Este debate lo voy a plantear en términos Boca River y espero que la gente hinche por el que realmente tiene la posta, que es el que la tiene re clara y el que tiene la verdad absoluta. Y ya van a ver quién es. Si no queda claro. Perfecto. Bueno, querido, nos vemos la próxima vez. Dale, un placer. Un placer, un abrazo grande.